Estimados amigos, en los últimos días hemos estado observando en la prensa una serie de noticias acerca de la intención del gobierno de desmantelar el control de cambios que existe desde el mes de julio de 1994. Vamos a tocar este tema en nuestro programa de hoy para ver, qué condiciones tienen que darse para que ese control de cambios se desmantele y qué implicaciones puede tener ello sobre nuestra economía. Yo creo que una buena introducción al tema es quizás ocupar los primeros minutos del programa hablando un poco sobre un instrumento contable fundamental macroeconómico que es el que se denomina la balanza de pagos. La balanza de pagos, como ya dije, es un instrumento contable donde se registran todas las transacciones todas las transacciones externas que realiza un país con el resto del mundo, y esa balanza de pagos está, digamos, constituida por una serie de cuentas que vamos a explicar brevemente haciendo uso de este pequeño gráfico. Ustedes no leerán con exactitud lo que dicen los distintos temas, pero se los voy a explicar en una forma sencilla y rápida. La balanza de pagos está constituida fundamentalmente por dos grandes cuentas, que son la cuenta corriente y la cuenta de capital. En la cuenta corriente se registran todo lo que son exportaciones e importaciones de bienes y de servicios, así como también las transferencias unilaterales corrientes, básicamente constituidas, por ejemplo, por las ayudas que los familiares o los residentes en Venezuela envían a sus familiares en el exterior, así como también están incluidas dentro de esas transferencias unilaterales corrientes las asistencias, por ejemplo, o ayudas que un país como Venezuela puede enviar a otro país que ha sufrido, por ejemplo, una desgracia natural, un terremoto, un incendio, etcétera, etcétera. Bien, en cada cuenta, en esta cuenta corriente, hay lo que se denominan los créditos y los débitos de la cuenta corriente. Los créditos es lo que se registra con signo más, digámoslo así, como una entrada de dólares o entrada de divisas, debido a lo que son todas las exportaciones de bienes, todas las exportaciones de servicios y todas las transferencias corrientes que se reciben del resto del mundo, mientras que los débitos, que es lo que se registra con signo menos, incluye todo lo que son importaciones de mercancías, importaciones de servicios y transferencias unilaterales enviadas al resto del mundo. Bien, dentro de esta partida, por ejemplo, de ingresos sobre servicios o importaciones de servicios, mejor dicho, se incluye una partida muy importante que es la de viajeros, también que puede ser con signo positivo o con signo negativo. Esa partida de viajeros no es otra cosa sino lo que gastan los venezolanos en el exterior por concepto de turismo, que se registra entre los débitos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y todo lo que gastan los turistas externos en Venezuela se contabiliza como una exportación de servicio, en este caso como un crédito en la cuenta de servicios. Bueno, nosotros podemos simplemente sumar todo lo que registramos, todos los créditos que registramos, todas las exportaciones de bienes, de servicios y transferencias unilaterales recibidas del resto del mundo, y a esto, y compararlo con la suma de todo lo que son los débitos por concepto de importaciones de mercancías, de servicios y transferencias unilaterales enviadas al resto del mundo. Y podemos comparar esas dos sumas de los créditos y débitos y obtener, por lo tanto, un saldo de la cuenta corriente, el saldo superavitario o deficitario de la cuenta corriente. Es un saldo superavitario si los créditos o exportaciones de mercancías y de servicios, o la suma de estas exportaciones de mercancías, servicios y transferencias unilaterales recibidas del resto del mundo, superan a la suma de los débitos, es decir, las importaciones de mercancías, servicios y transferencias unilaterales enviadas al resto del mundo. Y hablamos de un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos si sucede lo contrario, si los débitos por importaciones superan a los créditos por exportaciones. También existe la denominada cuenta capital de la balanza de pagos, donde se registran todo lo que son los movimientos de capitales financieros de Venezuela con el resto del mundo. Y también tenemos créditos y débitos. En los créditos se incluyen todo lo que son entradas de capitales del resto del mundo hacia Venezuela, incluyéndose allí la inversión extranjera, la entrada de divisas por concepto de empréstitos externos que se hayan contratado por venezolanos y otros ingresos de capital, y en los débitos se incluyen todo lo que son salidas por concepto de capital, por ejemplo,
por concepto de amortizaciones de la deuda externa, por concepto de fuga de capitales que salen hacia el exterior, y también en esta cuenta capital podemos hablar de un saldo superavitario si los créditos suman más que los débitos, o de un saldo deficitario si los créditos son inferiores a los débitos de la cuenta capital. En este caso hay otras partidas que vamos a explicar cuando regresemos de comerciales y que nos van, digamos, después a dar lo que es el saldo global de la balanza de pagos o variaciones de reservas internacionales. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que la balanza de pagos estaba constituida fundamentalmente por dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capital. En la cuenta corriente se registraban todo lo que eran las exportaciones e importaciones de mercancías, servicios y de transferencias unilaterales, mientras que en la cuenta capital se registraban todos los movimientos de capitales financieros. Pues bien, la suma de los saldos de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital, combinado con otra serie de partidas, digámoslo así, que por razones de tiempo no vamos a explicar, como son los errores y omisiones, la creación oficial de reservas, etcétera, da lo que se denomina el saldo global de la balanza de pagos, que no es otra cosa sino la variación que sufren las reservas internacionales del país durante un lapso, por ejemplo, durante un periodo de un año, donde entonces se comparan todo lo que fueron los saldos de las transacciones corrientes, los saldos de las transacciones de capital y las variables, digamos, esas otras partidas que dijimos que no íbamos a explicar para determinar cuánto varían las reservas internacionales del país. Este comportamiento de la balanza de pagos está estrechísimamente vinculado con el comportamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio no es otra cosa sino el precio que hay que pagar por la divisa, y ese tipo de cambio puede ser fijo o puede ser variable, fluctuante o flotante, determinándose el mismo en el segundo caso por el libre juego de la oferta y la demanda. También podemos hablar de un tipo de cambio controlado cuando es un tipo de cambio oficial sujeto, digámoslo así, al establecimiento y al ulterior control por parte de la autoridad cambiaria, cuando existen controles de cambios como el que tenemos en Venezuela desde el mes de julio de 1994, o puede ser un tipo de cambio, digamos, libre, pues un tipo de cambio que se establece por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. También podemos hablar de tipos de cambio fijos, cuando la paridad se fija en un determinado nivel, no fluctúa, o tipo de cambio fluctuante. Bien, vamos a ver, por ejemplo, qué sucedió con el tipo de cambio, por ejemplo, durante los últimos 18 meses, 20 meses, desde que se estableció el control de cambio. En este pequeño gráfico que yo les quiero mostrar acá, podemos observar cuál fue el comportamiento del tipo de cambio en el mercado paralelo, el tipo de cambio libre que se establecía por el libre juego de la oferta y la demanda. Fíjense ustedes cómo ese tipo de cambio desde julio, aquí está graficado desde el mes de agosto de 1994, mostró un comportamiento relativamente estable con una tendencia no muy acentuada hacia el crecimiento, oscilando en torno a 200 bolívares por dólar hasta fines del año 1994, después ubicándose en el primer semestre de 1995 en torno a los 235, 230 bolívares por dólar. Pero fíjense ustedes lo que sucedió a partir del mes de agosto de 1995, cuando ese tipo de cambio se disparó, llegando hacia fines del mes de febrero de 1996 a un nivel holgadamente superior a los 450 bolívares por dólar. Bueno, ¿qué sucedió o cuál fue la razón por la que este tipo de cambio tuvo este comportamiento, o el cambio brusco de este tipo de cambio se produjo desde el mes de agosto de 1995? Para explicar esto, nosotros podemos hacer uso de este segundo gráfico que les quiero mostrar, en el que están dados, digamos, o están graficados tres variables fundamentales. Una de ellas es el tipo de cambio oficial, que está constituida por esta línea totalmente horizontal en azul, esta línea oscura, que no es otra cosa sino el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio controlado que se estableció desde el mes de julio de 1994 a 170 bolívares por dólar, y que estuvo en ese nivel hasta entrado el mes de diciembre de 1995. Es decir, casi por 18 meses ese tipo de cambio
fue fijo, un tipo de cambio controlado y fijo, ubicado en el nivel de 170 bolívares por dólar, cuando, digamos, siendo ajustado el mismo el 11 de diciembre de 1995, cuando se puso a la nueva cotización de 290 bolívares por dólar, y desde entonces ha estado fijo ese tipo de cambio en ese nivel. Bien, la segunda línea que yo les quiero mostrar es esta línea intermedia que muestra una franca tendencia de aumento, que no es otra cosa sino el tipo de paridad de importaciones. Hemos ya explicado en otros programas en lo que consiste o lo que significa este tipo de paridad. El mismo no significa otra cosa sino la cantidad de bolívares que compran en Venezuela, lo mismo que compra en promedio un dólar en el resto del mundo. Y así, por ejemplo, les he puesto varias veces el ejemplo de que si en el mes de diciembre de 1994, por ejemplo, esa paridad o ese tipo de cambio de paridad de importaciones estaba en 200 bolívares por dólar, eso significaba que 200 bolívares en Venezuela compraban más o menos lo mismo que compraba un dólar en el resto del mundo. Al comparar esa paridad o ese tipo de cambio de paridad de importaciones con el tipo de cambio oficial fijo de 170, nos damos cuenta que hay una diferencia importante, diferencia que tiende a acrecentarse en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, y esa diferencia entre el tipo de cambio de paridad y el tipo de cambio oficial no es otra cosa que el margen de sobrevaluación de la moneda que existe en un momento dado, ya que, volviendo nuevamente a poner un segundo ejemplo, si en el mes de agosto, en el mes de septiembre de 1995, la paridad estaba más o menos en torno a 250 bolívares por dólar, eso significaba que 250 bolívares compraban en Venezuela lo mismo que compraba un dólar afuera, pero el tipo de cambio oficial era de 170. Por lo tanto, resultaba un excelente negocio para cualquier persona que pudiera adquirir un dólar a 170 bolívares, cuando ese dólar en el mercado, digámoslo así, el verdadero valor de ese dólar que se podía adquirir a 170 era de 250 bolívares. Cuando esta sobrevaluación se acentuó notablemente a medida que iba pasando el tiempo, la gente se fue dando cuenta que resultaba un excelente negocio adquirir dólares a 170 bolívares, porque ellos valían de hecho muchísimo más en el mercado externo. Y por lo tanto entonces lo que se hizo fue que aumentó considerablemente la demanda de divisas a 170 bolívares por dólar, al punto de que entonces las reservas internacionales del país comenzaron a bajar. Es decir, comenzó a producirse una pérdida de reservas internacionales bastante acentuadas en poder del Banco Central, porque aquella cuenta corriente combinado con un déficit de la cuenta capital hicieron que el saldo global de la balanza de pagos fuera mostrando resultados cada vez más negativos a medida que iba avanzando el año 1995, y por lo tanto que se fueran perdiendo reservas internacionales en cantidades de importancia. En el mes de agosto de 1995, el gobierno decidió que ya era suficiente, que ya no debía seguir permitiéndose la caída de las reservas internacionales, y entonces simplemente lo que hizo fue cerrar el acceso a los dólares controlados a 170 bolívares por dólar, y a pesar de que esa cotización seguía siendo válida oficialmente, el acceso a esos dólares a 170 bolívares era muy limitado, para no decir casi inexistente en economía, y ello forzó a los demandantes de dólares, a los importadores o a quienes deseaban viajar al exterior o los que deseaban simplemente sacar sus capitales hacia el exterior, a tener que acudir cada vez más a el tipo de cambio libre, es decir, a un mercado paralelo donde se podían adquirir divisas, pero a un precio que era establecido por el libre juego de oferta y demanda, y es precisamente lo que nosotros en el gráfico anterior que les mostraba, se veía como esa cotización, que es esta misma que les estoy mostrando acá, que fue bastante pareja y bastante en línea con la paridad con el tipo de cambio de paridad de importaciones, resulta que ya a partir del mes de agosto se disparó, es decir, aumentó violentamente, porque esa sobredemanda que se produjo de divisas ante la escasez de divisas al tipo de cambio controlado de 170 bolívares por dólar, hizo que surgiese pues esa condición de sobredemanda y que ello entonces presionase notablemente el precio al alza. Fíjense ustedes la tremenda disparidad que existe hoy en día entre la cotización en el mercado libre, o a fines de febrero la cotización en el mercado libre, versus la cotización oficial, incluso después de haberse modificado esa cotización oficial
en el mes de diciembre de 1995. Y esta diferenciación es algo muy importante porque cada vez, cuanto más se divorcien estas dos paridades, cuanto más elevada y divorciada esté esta paridad en el mercado libre en comparación con la paridad en el mercado oficial, lo que sucede no es otra cosa sino que la gente tiende a establecer sus precios, los productores y comerciantes tienden a establecer los precios de los productos que venden o que producen basado en el tipo de cambio libre y no basado en el tipo de cambio oficial, porque es ese tipo de cambio libre el que les da a ellos la percepción, digamos, de lo que va a ser el costo de reposición de las materias primas y los productos intermedios que ellos utilizan para llevar a cabo la producción, o el costo de reposición de los productos finales que importan los comerciantes, porque ellos saben que si lo establecen basado en el 290 bolívares por dólar, que fue la cotización que ellos pagaron posiblemente para importar esos productos, de pronto se pueden ver ante la situación por demás desagradable de que cuando pretendan reponer esos inventarios tengan que pagar una cotización sustancialmente mayor. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, por qué razón entonces, o a qué ha llevado a las autoridades, digámoslo así, este divorcio entre las cotizaciones libre y oficial, y por qué estas autoridades han venido anunciando reiteradamente el desmantelamiento del control de cambios y qué impactos puede tener ese desmantelamiento del control de cambios sobre nuestra economía. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que las autoridades económicas han venido anunciando reiteradamente su intención de desmantelar el control de cambios existentes, haciéndose o habiéndose hecho también una serie de anuncios en el sentido de que lo que se piensa hacer aparentemente es desmantelar o eliminar el control de cambio aplicable a las transacciones corrientes, es decir, las que se registran en las transacciones, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero mantener los controles para aquellas transacciones que se registran en la cuenta capital, es decir, para todo lo que son los movimientos de capitales financieros con el resto del mundo. Bueno, vamos a ver qué implica esto. Esto lo que implica es que teóricamente la autoridad económica lo que va a intentar hacer es establecer un tipo de cambio mucho más realista, un tipo de cambio que tome en consideración cuál es el comportamiento del tipo de cambio en el mercado libre, para así entonces establecer un tipo de cambio mucho más realista y después entonces elimina los controles a esas transacciones corrientes, es decir, cualquier persona que desee importar, pues lo puede hacer, o cualquier persona que desee adquirir la cantidad de dólares que desee para viajar, por ejemplo, al exterior, lo podrá hacer, o cualquier persona que quiera adquirir dólares para enviar remesas a sus familiares en el exterior, también lo podrá hacer sin límite alguno. Y eso es lo que significa el desmantelamiento de los controles de las transacciones corrientes. Ahora bien, si nosotros vemos nuevamente el gráfico que les mostraba al comienzo del programa sobre la composición de la balanza de pagos, de lo que estamos hablando es que todas las transacciones que se registran en esta cuenta corriente estarían liberadas, es decir, se eliminaría todo lo que son los controles actualmente existentes, pero quedarían todavía controladas las transacciones que se registran en esta cuenta capital, porque las personas que deseen, por ejemplo, sacar capitales al exterior, enviar capitales para depositarlos en el exterior, etcétera, pues no lo podrán hacer o lo podrán hacer en unas magnitudes bastante limitadas. Depende obviamente de cuáles son los controles, qué tan intensos, qué tan profundos, qué tan severos son los controles que se establezcan a la cuenta capital. Ello lleva a pensar en que a lo mejor ese esquema de desmantelamiento parcial del control cambiario pudiera no funcionar. ¿Por qué digo esto? Vamos a volver nuevamente sobre nuestras dos cuentas de la balanza de pagos. Si yo libero todas las transacciones de la cuenta corriente, pero mantengo controladas las transacciones en la cuenta capital, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, que yo simplemente digo, bueno, si a mí me dicen que yo puedo comprar dólares para viajar al exterior, por ejemplo, en la cantidad en que yo desee viajar, o puedo comprar dólares sin limitación alguna para mandar remesas a mis familiares en el exterior, bueno, pues yo puedo llegar al absurdo de decir, bueno, yo todas las semanas me voy el sábado y regreso el domingo al exterior, a una isla vecina, y cada vez que salga compro $20,000 para mi viaje al exterior. Y de esa forma, a través de esas manipulaciones
en la demanda de divisas para cubrir transacciones que se registran en la cuenta corriente de la balanza de pagos, se puede producir una fuga masiva de capitales hacia el exterior que haga prácticamente estéril todos los esfuerzos que quiera hacer el gobierno para controlar o para defender las reservas internacionales del país a través de controles más o menos estrictos en la cuenta capital. Es por eso que las posibilidades de éxito que puedan tener estas medidas de desmantelamiento del control de cambios parciales, solamente limitando o manteniendo el control de cambio en las transacciones de capital, pero liberando las transacciones corrientes, tiene unas posibilidades relativamente escasas de éxito y solamente puede tener una posibilidad de éxito más o menos favorable o relativamente alta si se liberan las transacciones corrientes y se mantienen unos controles relativamente laxos para las transacciones de la cuenta capital. Si se pretende mantener totalmente cerrada la cuenta capital y totalmente abierta la cuenta corriente, puedan estar ustedes en la certeza o en la seguridad de que eso no va a funcionar y de que realmente se van a producir unas salidas masivas de capital a través de manipulaciones que rápidamente la gente va a aprender a hacer a través de transacciones de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, para sacar sus capitales al exterior. Finalmente, ya en los últimos minutos del programa, vamos a ver, bueno, qué tipo, por ejemplo, de esquemas cambiarios se pudieran aplicar en caso de que se desmantelara el control de cambio. Uno de los esquemas que se ha estado mencionando con frecuencia es el esquema de bandas. La banda no es otra cosa sino el establecimiento. Por ejemplo, fíjense ustedes, si haciendo obviamente un supuesto, de que antes de desmantelar el control de cambio se ajusta el tipo de cambio, se sincera unos niveles en el orden de 470 bolívares por dólar, que es más o menos el tipo de cambio en que estaría, suponiendo que fuese hecho a principios del mes de marzo, este desmantelamiento del control de cambios, en la paridad o el tipo de cambio en el mercado libre. Y entonces a partir de ahí se establecería una banda establecida por un límite superior y por un límite inferior, en el cual estaría desenvolviéndose el tipo de cambio. La autoridad cambiaria diría: yo voy a impedir que el tipo de cambio supere esta banda superior y voy a impedir que esté por debajo de esta banda inferior, pero voy a permitir que, de acuerdo al libre juego, mejor dicho, afectado por por las decisiones de demanda y también determinado por la cantidad de divisas que yo, como gran oferente que soy, como Banco Central, estoy dispuesto a ofrecer en ese mercado, voy a ir permitiendo que la cotización más o menos se mueva hacia arriba o hacia abajo, pero siempre dentro de esta banda. Y esa banda se puede establecer, digamos, en términos crecientes, puede ser en términos constantes o en términos más o menos inclinados, dependiendo fundamentalmente del diferencial inflacionario interno y externo que pueda existir dentro de la economía, porque si la inflación interna es muy superior a la externa, esa banda tendrá que ser de carácter creciente para impedir la materialización de una situación de sobrevaluación que lleve a un desbocamiento de la demanda de divisas. También se podría implantar un esquema de ajuste periódico del tipo de cambio por un sistema de crawling peg similar al que se aplicó por el Banco Central entre 1992 y 1994, pocas semanas antes de establecerse el control de cambio. Ahora bien, lo que es importante enfatizar en estos últimos minutos del programa es que el desmantelamiento de ese control de cambios, el establecimiento de este tipo de cambios bajo el esquema de bandas o bajo el esquema de libre flotación o bajo el esquema de crawling peg o bajo cualquier otro esquema que se desee implantar, no va realmente a tener éxito o no va a funcionar, a menos que esas acciones en el ámbito cambiario sean tomadas en un entorno mucho más amplio que esté constituido por una política económica integral y coherente, que lleve a que las expectativas del público se manejen o se muevan dentro de unos límites racionales, de que la gente no piense que van a haber nuevas devaluaciones, de que el gobierno inminentemente, en cuestión de pocas semanas, va a volver a implantar el control de cambios o que el gobierno va a desencadenar una cacería de brujas contra las personas que compran dólares, porque esos son los especuladores que están saqueando al país, ni nada de estas cosas, sino que simplemente haya una percepción generalizada en el público de que todas las cosas están manejándose, de que todas las cosas se están normalizando, de que hay tipos de interés reales positivos, de que se están eliminando los subsidios, de que se están haciendo esfuerzos por ir a un equilibrio en el ámbito monetario y en el ámbito fiscal, de que se está haciendo una serie de esfuerzos por normalizar y desmantelar todos los desequilibrios que hoy existen en la economía, y entonces las expectativas
de todo el mundo, entre ellas las expectativas cambiarias, tenderán a ser favorables, tenderán a desaparecer las expectativas negativas y por lo tanto la demanda de divisas volverá a sus cauces normales y por lo tanto se podrá aspirar a tener un tipo de cambio relativamente estable y con un comportamiento lógico y esperado. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. La invitación es muy cordial para que vean